La quietud de la noche, cuando las luces de la ciudad se apagan y solo el susurro del viento llena el aire, hay corazones que laten con temor y confusión. Muchos viven ajenos a la gravedad del alma, ignorando que cada decisión deja una huella eterna. Hoy vengo a hablarte de aquellos caminos oscuros que nos alejan de la luz y que si no se corrigen pueden condenar nuestra alma. No es un mensaje para asustarte sin razón, sino para abrir los ojos y llamar a tu corazón hacia la misericordia de Dios. Desde los tiempos antiguos, la Escritura nos advierte sobre la pureza del cuerpo y del alma y sobre la importancia de vivir en santidad. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete está fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Este llamado no es un juicio externo, sino una invitación a volvernos conscientes de cómo nuestras elecciones nos afectan de manera espiritual y eterna. Cada pecado sexual no solo hiere el alma, sino que abre puertas a fuerzas oscuras que buscan alejarnos de Dios y de la plenitud de la vida que Él nos ha prometido. Existen 7 pecados sexuales que con frecuencia son ignorados, minimizados o incluso justificados por la sociedad moderna. El primero es la fornicación, la entrega del cuerpo sin la protección del matrimonio y del compromiso sagrado. Muchos creen que es un acto inocente, una exploración de la intimidad, pero no comprenden que el alma está diseñada para la unión en el amor verdadero, y que cada acto fuera de este orden deja cicatrices invisibles que afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Al cometer este pecado se distorsiona el regalo de la sexualidad y se abre un camino que puede llevar al vacío y a la esclavitud espiritual. El segundo pecado es la lujuria, ese deseo intenso que reduce al otro a un objeto de placer. La lujuria no se limita al acto físico. También puede habitar en pensamientos, miradas y fantasías que desprecian la dignidad del prójimo. Dios nos llama a respetar y amar al otro como imagen viva de Él, no como un medio para satisfacer nuestros impulsos. Cada mirada impura, cada pensamiento que excita el ego y deshonra al cuerpo del hermano o hermana es una chispa que alimenta la oscuridad. El tercer pecado es la masturbación desordenada, una práctica que, aunque común, separa al alma de la intención sagrada de la sexualidad. Cuando nos apartamos del don que Dios nos ha dado para la unión, para el amor verdadero y fecundo, nos aislamos en un mundo de gratificación pasajera, vacío y egoísta. Es importante recordar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y toda acción que lo degrada hiere la comunión con Dios y nos deja vulnerables a la tentación y a la oscuridad. El cuarto pecado es la pornografía, que destruye la mente y el corazón al presentar la sexualidad como objeto y mercancía. Cada imagen, cada video, cada acto de consumo de pornografía no solo afecta nuestra visión del amor, sino que también nos esclaviza y nos arrastra a una dependencia espiritual que aleja de la gracia. La Escritura nos llama a purificar el corazón y a mantener la mente limpia. Guarda tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de él brotan las fuentes de la vida. Proverbios 4:23. El quinto pecado es la homosexualidad practicada fuera del plan de Dios, que aunque muchos intentan normalizar en la cultura, en la perspectiva espiritual, desordena la vocación original del cuerpo y del amor humano. No se trata de juzgar al hermano o hermana que lucha con la tentación, sino de advertir que actuar contra la ley natural y divina deja heridas en el alma que solo la confesión, el arrepentimiento y la gracia pueden sanar.
El sexto pecado es la fornicación virtual, las relaciones sexuales o eróticas a través de medios digitales. Aunque el cuerpo no se toca físicamente, el alma sí se ve comprometida. La intimidad debe ser un don, una entrega real y verdadera, no un juego digital que fragmenta la vida emocional y espiritual, dejando al corazón vulnerable y expuesto a la influencia de las fuerzas oscuras. Finalmente, el séptimo pecado es la idolatría del placer sexual, cuando el cuerpo y el deseo se convierten en dioses que gobiernan la vida. Este pecado es sutil, porque puede ocultarse bajo la apariencia de libertad y disfrute, pero su efecto es profundo. Separa al ser humano del propósito divino y abre la puerta a la condenación espiritual si no se reconoce y se confiesa. Cuando el placer se busca por encima de Dios, el corazón se endurece y se pierde la capacidad de experimentar el amor verdadero y santo que solo Él puede ofrecer. Querido hermano, querida hermana, este mensaje no es para provocar miedo sin esperanza. Al contrario, es un llamado a la luz, a la reconciliación y a la libertad verdadera. La confesión sincera, la oración diaria, la meditación en la Escritura y el alejamiento de estas conductas nos devuelven a la gracia y nos protegen de la oscuridad que acecha. No estás solo. Dios siempre espera con brazos abiertos, dispuesto a purificar y renovar tu alma. Al final de esta reflexión, recuerda que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error, más fuerte que cualquier tentación. Si tu corazón se arrepiente, si tu espíritu busca la luz, la condenación no tiene poder sobre ti. Hoy, en esta noche silenciosa, haz un acto de entrega y permite que la gracia divina transforme tu vida, restaurando la pureza de tu alma y llenando tu corazón con la paz que sobrepasa todo entendimiento. El viaje espiritual apenas comienza. Hay un camino de luz que te espera más allá de estas advertencias, un camino en el que la intimidad, la pureza y la santidad se convierten en la verdadera libertad del alma. Permanece atento, permanece firme y deja que el Espíritu Santo te guíe hacia la reconciliación y el amor eterno. Cuando amanece, la luz del sol atraviesa las ventanas y baña cada rincón del hogar, recordándonos que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios. Sin embargo, muchos siguen ignorando las trampas invisibles que amenazan su alma. Los pecados sexuales no se limitan a los actos físicos, habitan en la mente, en la intención, en la mirada y en los pensamientos. Hoy continuamos este viaje hacia la comprensión de cómo proteger nuestro espíritu y cómo la gracia de Dios puede liberarnos de las cadenas de la carne. El primer paso para reconciliarse con Dios es la conciencia plena de nuestras acciones. No basta con evitar el pecado exterior, debemos examinar el corazón y los pensamientos. La envidia, los celos y los deseos desordenados que surgen de la lujuria son semillas de oscuridad que, si no se controlan, germinan en conductas dañinas. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. La introspección es un arma poderosa contra la tentación, porque nos permite reconocer nuestras debilidades antes de que se conviertan en pecado. El segundo paso es la oración constante. Cuando el corazón se inclina hacia Dios, se fortalece la resistencia frente a las tentaciones sexuales. No es suficiente pedir perdón después de caer. Debemos pedir la gracia para no caer. Cada oración es una muralla que protege el alma. Cada Ave María y cada Padre Nuestro son un escudo que resguarda la pureza del cuerpo y del espíritu. La oración transforma la mente y el corazón, alineando nuestro deseo con la voluntad divina y fortaleciendo nuestra capacidad de amar verdaderamente.
El tercer paso es la confesión regular. Reconocer los pecados ante un sacerdote no solo libera la culpa, sino que abre las puertas a la gracia divina. Muchos desconocen que incluso un pecado aparentemente pequeño, si se comete con frecuencia, puede endurecer el corazón y alejarlo de la luz. La confesión sincera purifica, restaura y reorienta al alma hacia Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. La fuerza de este sacramento es incomparable. Es un bálsamo que sana heridas profundas y protege contra las influencias oscuras. El cuarto paso es la formación de hábitos puros y virtuosos. Sustituir las conductas dañinas por actos de caridad, generosidad y devoción fortalece el alma. Leer la Escritura diariamente, meditar sobre los evangelios, ayudar al prójimo, participar en la Eucaristía y en los sacramentos, todos estos actos crean un ambiente espiritual que disuade a la tentación y fomenta el crecimiento del alma. La pureza no es solo abstinencia, es un estilo de vida que honra a Dios en cada pensamiento, palabra y acción. El quinto paso es la vigilancia frente a los medios modernos. Las redes sociales, las películas y la música muchas veces alimentan la lujuria y la idolatría del placer. Debemos aprender a filtrar lo que llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Cada imagen, cada mensaje y cada video consumido puede ser una chispa de luz o una llama de oscuridad. Ser selectivos, prudentes y discernidores es esencial para mantener la pureza espiritual y proteger nuestro corazón de influencias negativas. El sexto paso es la disciplina del cuerpo. El autocontrol no solo fortalece la mente, sino que también fortalece el alma. Cuando aprendemos a dominar los impulsos físicos, mostramos respeto por el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. La moderación en la alimentación, el sueño y el ejercicio, combinada con la castidad y la sobriedad sexual, nos permite vivir en armonía con el plan divino y mantener nuestra libertad interior frente a las pasiones desordenadas. El séptimo paso es la comunidad. Rodearse de personas que comparten los valores cristianos fortalece la fe y protege contra la tentación. La amistad con aquellos que buscan la santidad inspira y motiva, y juntos se puede caminar hacia la pureza y la virtud. La Iglesia, los grupos de oración y las comunidades de fe no solo enseñan doctrina, sino que también ofrecen apoyo, guía y ejemplo de cómo vivir en santidad en un mundo lleno de distracciones y pruebas. Finalmente, debemos recordar que la gracia de Dios siempre está disponible. Ningún pecado es tan grande que su misericordia no pueda alcanzar. La tentación es parte de la vida humana, pero la victoria es posible a través del arrepentimiento, la oración y la obediencia a la ley divina. Cada paso hacia la pureza fortalece nuestra relación con Dios, purifica nuestro corazón y nos prepara para vivir en la luz eterna. La verdadera libertad se encuentra en la entrega total a la voluntad divina y en la renuncia a todo aquello que nos aleja de su amor. Querido hermano, querida hermana, la batalla contra los pecados sexuales es real y exigente, pero no estamos solos. La misericordia, la gracia y la fortaleza que Dios ofrece son infinitas. Hoy, mientras meditas sobre estas advertencias, haz un acto consciente de entrega y de búsqueda de la pureza, confiando en que la luz de Dios puede transformar incluso los rincones más oscuros de tu alma. Mantente vigilante, fortalecido por la oración y guiado por la fe, y descubrirás que la verdadera libertad y alegría residen en la pureza y en la santidad del corazón. La luz del amanecer entra nuevamente por la ventana, pero hoy no solo ilumina la habitación, parece penetrar el alma, revelando con claridad las sombras que debemos enfrentar.
Cada pecado sexual que hemos discutido no es simplemente un acto aislado. Es un hilo que, si no se corta, puede tejer una red que atrapa nuestra libertad y nuestra relación con Dios. Es un recordatorio de que la santidad requiere vigilancia constante y un corazón dispuesto a escuchar la voz del Espíritu. Hoy debemos entender que los pecados sexuales no se limitan a la carne, habitan también en los pensamientos, las palabras y los deseos secretos que guardamos. La tentación comienza muchas veces en la mente, como un susurro sutil. Y si no la confrontamos con oración y discernimiento, puede convertirse en acción. Por ello, la pureza comienza en la conciencia, en el examen diario de nuestras intenciones y en la honestidad con nosotros mismos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La limpieza del corazón no es superficial, es la disposición a rechazar todo pensamiento impuro y a dirigir nuestra mente hacia lo divino. El arrepentimiento es el camino hacia la libertad. No basta con sentir remordimiento. Debemos volvernos a Dios con humildad y firme propósito de enmienda. Cada confesión sincera es un acto de liberación, una oportunidad para que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Incluso cuando el pecado parece repetirse, la misericordia de Dios no se agota. Su amor nos llama a levantarnos una y otra vez, a no rendirnos ante la debilidad humana. Reconocer nuestra fragilidad no es vergonzoso, es el primer paso para acercarnos a la fuerza divina. La disciplina espiritual se convierte en nuestra aliada. La oración diaria, la meditación sobre la Escritura y la participación activa en los sacramentos crean una protección invisible que fortalece nuestra voluntad. Así como un soldado se prepara para la batalla con entrenamiento constante, el alma se prepara para resistir la tentación mediante la práctica habitual de la virtud. Cada día que dedicamos tiempo a Dios es un día que construye defensa contra los ataques del enemigo y los impulsos desordenados del corazón. El autocontrol no solo es un acto de obediencia, es un signo de amor hacia nosotros mismos y hacia Dios. Dominar los deseos del cuerpo fortalece la mente y purifica el espíritu. Cada elección consciente de evitar el pecado es un paso hacia la libertad interior, un testimonio de que nuestro corazón no está esclavizado por la lujuria ni por los placeres efímeros. La moderación, la sobriedad y la castidad son herramientas poderosas que nos permiten vivir en armonía con la voluntad divina y experimentar la verdadera paz. La influencia de la comunidad también juega un papel esencial. Rodearse de personas que valoran la pureza y la santidad fortalece nuestra determinación. Los amigos que caminan en la fe, los grupos de oración y las comunidades de la iglesia nos sostienen cuando sentimos debilidad. Compartir nuestras luchas con aquellos que nos comprenden y nos apoyan proporciona guía, ánimo y responsabilidad, elementos vitales para resistir la tentación y crecer en santidad. La importancia de la educación espiritual no puede subestimarse. Comprender las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad, los sacramentos y la moral cristiana nos proporciona claridad frente a los engaños de la cultura moderna. La Biblia y la tradición nos enseñan que la lujuria y los pecados sexuales no solo dañan la relación con Dios, sino también con nosotros mismos y con quienes nos rodean. La instrucción correcta fortalece la mente y el corazón, ayudándonos a discernir entre lo que es temporal y lo que es eterno. El combate espiritual es constante. Cada vez que enfrentamos un impulso desordenado, estamos llamados a elegir la virtud, a mirar más allá del placer momentáneo y a enfocarnos en el bien duradero.
La gracia de Dios está disponible, pero debemos pedirla con fe y recibirla con humildad. Cada victoria sobre la tentación, por pequeña que parezca, es un paso hacia la santidad y un fortalecimiento de nuestra relación con el Creador. Finalmente, debemos recordar que la pureza no es una carga, sino un regalo. La castidad y el autocontrol nos liberan, nos acercan a Dios y nos permiten experimentar el amor verdadero en su forma más pura. No es un camino de prohibiciones, sino de libertad. Libertad para amar correctamente, para vivir con integridad y para abrir nuestro corazón a la gracia divina sin reservas. Querido hermano, querida hermana, mientras avanzamos en este camino, mantente firme en la oración, consciente de tus pensamientos y atento a las influencias que pueden desviarte. La santidad es posible porque Dios no nos abandona. Su luz puede penetrar cualquier oscuridad y su amor puede purificar cualquier corazón. La batalla contra los pecados sexuales es ardua, pero cada paso hacia la pureza es un paso hacia la vida eterna y la verdadera alegría en Cristo. El cielo comienza a teñirse de un azul profundo, anunciando un nuevo día, y con él la oportunidad de renovarnos en la gracia de Dios. Cada instante es un regalo, un soplo de vida que nos invita a revisar el estado de nuestro corazón y la fidelidad de nuestras decisiones. Los pecados sexuales que hemos discutido anteriormente no solo son actos de desobediencia, sino grietas en nuestra relación con Dios que deben ser reparadas con sinceridad y amor. La conciencia vigilante se convierte en nuestro faro. Debemos aprender a escuchar los susurros de nuestro interior, a discernir entre lo que es pasajero y lo que es eterno. La tentación aparece de manera sutil, disfrazada de placer o curiosidad, y sin una atención constante puede arraigarse profundamente. Es allí donde la oración diaria se vuelve un escudo, palabras dirigidas al Creador clamando por fuerza, claridad y protección, fortalecen el alma frente a cualquier engaño del enemigo. No estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado la comunidad como apoyo, familiares, amigos y hermanos en la fe que caminan junto a nosotros, que nos recuerdan nuestras promesas y nos sostienen cuando flaqueamos. Compartir nuestras cargas no es signo de debilidad, sino de valentía. Reconocer que necesitamos ayuda es reconocer que confiamos en la misericordia de Dios y en la fortaleza que Él nos brinda a través de quienes nos rodean. El examen de conciencia se convierte en una herramienta vital. Cada noche, antes de dormir, revisa tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Pregúntate, ¿he permitido que un deseo desordenado domine mi mente? ¿He buscado placer a expensas de la pureza? ¿He actuado con respeto hacia mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Estas preguntas, aunque incómodas, nos conducen a la verdad y nos preparan para una confesión genuina que libera y transforma. La confesión sacramental es un acto de renovación profunda. No basta con arrepentirse en silencio. Debemos declarar nuestros pecados con valentía y humildad, conscientes de que cada palabra sincera abre la puerta a la gracia de Dios. La absolución no solo borra el pecado, sino que restaura nuestra dignidad, nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de vivir la santidad en la vida cotidiana. La confesión bien hecha es un paso hacia la libertad interior. La disciplina de la castidad se manifiesta en la vida diaria. No es una mera abstinencia física, sino un entrenamiento del corazón y de la mente para amar correctamente. La verdadera libertad se alcanza cuando nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios y no con impulsos desordenados. Cada elección consciente de la pureza fortalece nuestra relación con Él y nos prepara para recibir y dar amor auténtico, aquel que edifica y no destruye. El autocontrol se cultiva con hábitos sanos.
Evitar ambientes, contenidos o conversaciones que puedan inducirnos al pecado es una forma de cuidar nuestro espíritu. La modestia en la mirada, la prudencia en la palabra y la disciplina en el pensamiento son aliados poderosos. No se trata de miedo, sino de amor. Amor a Dios, amor a nosotros mismos y amor a aquellos que nos rodean, para no dañar ni ser dañados por la desordenada pasión humana. Cada paso hacia la pureza es también un acto de esperanza. La esperanza de que, aunque caigamos, podemos levantarnos. La esperanza de que la misericordia de Dios es infinita y que a pesar de nuestras debilidades, siempre nos llama de regreso a Él. La esperanza nos mantiene firmes en la lucha, nos da fuerza cuando la tentación se intensifica y nos recuerda que la santidad es alcanzable, no por nuestra fuerza, sino por la gracia que nos sostiene. La contemplación del amor divino nos transforma. Meditar en el amor de Cristo, en su sacrificio y en su entrega total, nos muestra que todo lo que hacemos debe reflejar ese amor. El pecado sexual nos aleja de esa imagen, pero cada acto de arrepentimiento y cada esfuerzo por vivir en pureza nos acerca más a Él. Así, cada día se convierte en una oportunidad de encarnar la misericordia, la fidelidad y la santidad que Cristo nos ofrece. Finalmente, debemos vivir con conciencia de la eternidad. Cada acción, pensamiento y deseo tiene consecuencias más allá de lo visible. La lucha contra los pecados sexuales no es solo por bienestar temporal, sino por la vida eterna. Cada victoria sobre la tentación es un paso hacia la plenitud de la vida en Cristo, hacia una existencia donde el amor verdadero, la paz y la alegría no se desvanecen. Querido hermano, querida hermana, mientras avanzamos, recuerda que la pureza es un camino de libertad, un regalo que Dios desea para ti. No te desanimes ante las caídas. Cada intento sincero es recibido con gozo por el Creador. Mantén la oración constante, la disciplina firme y el corazón abierto a la gracia, porque cada día es una oportunidad de renacer en santidad y caminar con Dios en verdad y amor. El amanecer se filtra por las ventanas, iluminando cada rincón de la habitación y recordándonos que la luz de Dios siempre penetra incluso los lugares más oscuros de nuestra vida. Hoy, más que nunca, debemos reconocer que la batalla contra los pecados sexuales no es un simple combate físico, sino una lucha profunda en el alma, donde cada pensamiento y cada impulso son territorio sagrado que debemos custodiar con amor y disciplina. La gracia divina nos ofrece fortaleza, pero requiere nuestra cooperación. La oración constante es un escudo que nos protege de las artimañas del enemigo. Repetir con devoción la invocación a Dios, pedir a la Virgen su intercesión y confiar en los santos que caminaron antes que nosotros nos conecta con una tradición de santidad que nunca falla. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada instante dedicado a la contemplación fortalece la mente y purifica el corazón. El discernimiento es clave. Debemos aprender a identificar las situaciones que nos llevan a la tentación, los lugares, los amigos o incluso los pensamientos que pueden conducirnos al error. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia, eligiendo caminos que nos acerquen a Dios y nos permitan crecer en pureza y amor verdadero. La prudencia y la vigilancia no son limitaciones, son liberación y protección. La confesión sacramental permanece como la fuente de renovación más poderosa. Acercarse al sacramento con sinceridad, sin excusas ni justificaciones, nos permite sentir la absolución y experimentar la verdadera paz. No se trata de un mero trámite religioso. Es un encuentro profundo con la misericordia infinita del Padre que transforma nuestras heridas en fuerza,
nuestro arrepentimiento en gracia y nuestra fragilidad en santidad. La vida en castidad, lejos de ser una imposición, es un camino hacia la libertad interior. Cada acto de autocontrol, cada mirada prudente, cada pensamiento purificado nos enseña a amar sin egoísmo, a valorar la dignidad de nuestro cuerpo y el de los demás. La verdadera libertad se encuentra cuando nuestros deseos están subordinados a la voluntad de Dios y no a impulsos desordenados que nos esclavizan. El acompañamiento espiritual es vital. Conversar con un guía espiritual, un confesor o un hermano en la fe nos permite obtener claridad, recibir consejos sabios y mantener la humildad. No estamos destinados a caminar solos. La comunidad y la fraternidad fortalecen nuestro espíritu y nos recuerdan que la santidad se construye con esfuerzo, paciencia y apoyo mutuo. La disciplina diaria transforma nuestro corazón. Evitar medios, contenidos o situaciones que despierten la tentación, cultivar la oración, la lectura espiritual y los actos de caridad son herramientas que nos ayudan a mantenernos firmes. La castidad no es represión, es armonía con la creación, respeto al don de nuestro cuerpo y expresión de amor auténtico hacia Dios y hacia los demás. La misericordia de Dios nunca falla. Incluso cuando caemos, Él nos espera con los brazos abiertos. La clave es reconocer nuestras faltas, arrepentirnos sinceramente y volver a Él con confianza. Cada caída es una oportunidad de levantarse más fuerte, de crecer en virtud y de experimentar la profundidad del amor divino que nos sana y nos redime. El amor verdadero se construye sobre la pureza, no solo en el sentido físico, sino en la intención, en el corazón y en el respeto hacia los demás. Cada relación, cada gesto y cada palabra deben reflejar la santidad que Dios desea para nosotros. Así, la castidad y la virtud no son restricciones, sino caminos que nos acercan al amor pleno y verdadero, que es reflejo del amor de Cristo. La conciencia de la eternidad nos guía. Cada decisión, cada resistencia a la tentación, cada acto de arrepentimiento nos prepara para la vida eterna. El pecado sexual tiene consecuencias que trascienden lo temporal, pero la gracia de Dios supera cualquier error humano. En el silencio más profundo del alma humana existe una sed que ninguna palabra puede calmar, una inquietud que ningún ruido del mundo logra apagar. Es la sed de Dios. Muchos oran, repiten palabras, piden favores, encienden velas, pero muy pocos han aprendido a entrar en ese espacio sagrado donde la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro vivo. No porque Dios esté lejos, sino porque el corazón humano suele estar lleno de prisa, de miedo, de pensamientos que no descansan. La verdadera oración comienza cuando el alma se atreve a quedarse quieta delante de Dios, sin máscaras, sin discursos, sin pretensiones. Desde pequeños nos enseñaron a rezar con fórmulas, y esas fórmulas son valiosas, santas y necesarias. Pero existe un nivel más profundo, un modo de orar que no depende tanto de lo que decimos, sino de cómo nos colocamos ante la presencia divina. Orar así no es complicado, pero exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: el corazón entero. No un corazón distraído, no un corazón negociador, sino un corazón desnudo, humilde, consciente de su pobreza espiritual. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, dice la Escritura. Y esta verdad se cumple con especial fuerza en la oración. La mayoría de las personas se acerca a Dios solo cuando el dolor aprieta, cuando el miedo se vuelve insoportable o cuando las soluciones humanas se han agotado. Entonces rezan con urgencia, casi con desesperación. Dios escucha incluso esas oraciones.
porque es Padre y misericordioso. Pero la oración que transforma el alma nace cuando dejamos de usar a Dios como último recurso y comenzamos a buscarlo como primera necesidad. Orar de verdad es reconocer que sin Él no podemos respirar espiritualmente. Existe una gran diferencia entre hablarle a Dios y estar con Dios. Muchos hablan sin escuchar, llenan el silencio con palabras, pero no dejan espacio para que Dios hable al corazón. La oración profunda empieza cuando el alma aprende a callar. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia, donde el corazón dice sin palabras: aquí estoy, Señor. En ese silencio Dios actúa, sana, corrige y consuela de formas que la mente no puede explicar. Este tipo de oración no depende del lugar ni del tiempo. Puede ocurrir en una iglesia silenciosa o en medio del ruido de la ciudad, porque nace en el interior. Es una actitud del alma que se rinde, que deja de controlar, que abandona la obsesión por entenderlo todo. El ser humano sufre mucho porque quiere tener respuestas inmediatas, porque no tolera la incertidumbre. Pero Dios no siempre da explicaciones, muchas veces da paz. Y esa paz solo se recibe cuando dejamos de exigir y empezamos a confiar. Pocos oran así porque esta oración exige verdad interior. No se puede fingir delante de Dios. En su presencia caen las excusas, se rompen las apariencias y salen a la luz las heridas que tanto tratamos de ocultar. Por eso muchos huyen de la oración profunda, porque temen encontrarse consigo mismos. Pero es precisamente allí donde comienza la sanación. Dios no entra por la fuerza, espera a que el alma le abra la puerta. Cuando una persona aprende a orar desde lo más profundo del corazón, su vida empieza a cambiar lentamente. No siempre cambian las circunstancias externas, pero cambia la manera de mirarlas. El dolor ya no destruye, las pruebas ya no desesperan y las heridas ya no amargan. La oración verdadera no elimina la cruz, pero da fuerza para cargarla con amor. Y esa fuerza no viene del esfuerzo humano, sino de la gracia. Hay quienes creen que orar bien es sentir cosas extraordinarias, emociones intensas o consuelos visibles. Pero la mayoría de las veces la oración auténtica se vive en la sequedad, en la perseverancia silenciosa, en la fidelidad sin aplausos. Orar cuando no se siente nada es una de las formas más puras de amor a Dios. Es decirle: no te busco por lo que me das, sino por quien eres. El mundo moderno ha olvidado el valor del recogimiento. Vivimos conectados a pantallas, a mensajes, a noticias que nunca se detienen. El alma, saturada de estímulos, pierde la capacidad de escuchar. Por eso muchos rezan y no experimentan nada, no porque Dios no esté, sino porque el corazón está disperso. Aprender a orar, como pocos saben hacerlo, implica aprender a desconectarse del ruido para conectarse con lo eterno. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones disponibles. No le impresionan las palabras bonitas, sino la sinceridad. Un suspiro humilde vale más que 1000 frases vacías. Cuando el alma se presenta tal como es, con su cansancio, sus dudas y su fragilidad, el cielo se inclina con ternura. Allí comienza una relación viva, no una costumbre religiosa. Esta forma de oración no se aprende en un solo día. Es un camino, una escuela interior donde Dios mismo se convierte en maestro. Cada momento de silencio, cada acto de confianza, cada entrega pequeña va abriendo el corazón. Poco a poco, el alma aprende a descansar en Dios, a confiar sin condiciones, a amar sin calcular. Y cuando alguien entra en este modo de orar, algo profundo despierta dentro. Una sed mayor, un deseo más puro, una atracción silenciosa hacia Dios que no se puede explicar con palabras. Es el inicio de una transformación que no se nota de inmediato, pero que cambia
la eternidad. Y en ese punto, el alma comienza a comprender que la oración no es solo algo que se hace que ni cinco, es alguien con quien se vive. En el amanecer de la conciencia interior, cuando los primeros rayos de luz atraviesan la oscuridad del alma, comienza un encuentro silencioso con lo divino. Esa luz no viene de lámparas ni de pantallas, sino de un susurro que ilumina el corazón desde dentro. Cada palabra, cada respiración, cada pequeño acto de entrega se vuelve un canal donde la gracia puede fluir. Orar así no se trata de acumular rezos, sino de permitir que la luz de Dios atraviese todas las sombras, revelando lo que es verdadero y dejando atrás lo que solo confunde. Muchos buscan oraciones largas, rituales complejos, fórmulas exactas, pensando que la perfección externa produce efecto. Pero el Maestro enseña que la luz del alma se enciende con la sinceridad más sencilla. Un corazón que se abre, incluso con miedo y dudas, es más poderoso que 1000 palabras recitadas sin vida. La oración profunda es un diálogo donde la voz humana calla para escuchar la voz eterna, donde los gestos se hacen reflejo de una intención pura. El primer paso hacia esta intimidad con Dios es reconocer la propia fragilidad. No podemos sostenernos solos, y la oración auténtica comienza con esa humildad. Admitir la necesidad de la luz divina es el acto más valiente de todos. Sin esta aceptación, todo esfuerzo se vuelve rutina vacía. Por eso, quienes aprenden a orar como pocos, descubren una fuerza silenciosa, la capacidad de sostenerse en medio de la confusión, de permanecer en paz aun cuando la vida parece desbordada de ruido y prisa. La luz también revela los apegos que impiden el crecimiento espiritual. Cosas que parecían necesarias pierden peso. Emociones que parecían esenciales se disuelven ante la presencia de Dios. Allí, en ese espacio iluminado, el alma aprende a diferenciar entre lo que alimenta y lo que cansa, entre lo que construye eternidad y lo que roba tiempo. Soltar se convierte en un acto de amor y sostener lo que realmente importa, en un acto de obediencia. En este diálogo con Dios, la paciencia se vuelve compañera constante. La luz no arde de inmediato, crece poco a poco, iluminando primero los rincones más humildes y oscuros. Cada momento de espera, cada silencio prolongado es una preparación para la claridad. Así, quien persevera en la oración descubre que incluso los aparentes retrasos son bendiciones disfrazadas, caminos que fortalecen la fe y templan el corazón para recibir la verdad más profunda. Orar como poco significa aprender a permanecer cuando no se siente nada, cuando la emoción desaparece y solo queda el latido del corazón. Es en ese latido donde se encuentra Dios. La luz se manifiesta en la constancia, no en el efecto inmediato. Por eso, el alma entrenada en esta oración desarrolla una mirada diferente. Los problemas se perciben desde otra perspectiva. El miedo se aquieta y la esperanza se convierte en una fuerza inquebrantable que atraviesa cada prueba. Este aprendizaje también enseña a reconocer las distracciones. El mundo ofrece sonidos, imágenes y promesas que saturan el espíritu, pero la oración profunda exige silencio interior. Cada vez que el alma se inclina y decide escuchar en lugar de hablar, se abre un espacio donde la luz puede entrar sin obstáculos. Poco a poco se forma una armonía entre el corazón y la gracia, una conexión que transforma la vida sin necesidad de grandes gestos visibles. La luz que guía la oración auténtica no es solo consuelo, sino también llamada. Llama a la fidelidad, a la entrega diaria, a la vigilancia del corazón.
Enseña que la oración verdadera no es ocasional, sino un estilo de vida. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra pronunciada o callada se convierte en un reflejo de esa presencia interior. Y cuando la vida parece caótica, esa luz permanece firme, como un faro en medio de la tormenta, mostrando el camino hacia la paz que no depende de circunstancias externas. En esta etapa del camino, el alma descubre que la oración ya no es un acto aislado, sino un flujo constante de unión con Dios. Cada momento, incluso el más mundano, puede convertirse en espacio sagrado si se vive con atención y entrega. Así, la luz interior crece, transforma la percepción y prepara al corazón para un encuentro más profundo, donde la fe deja de ser teórica y se convierte en experiencia viva y constante. Finalmente el alma entiende que orar como pocos no es una habilidad adquirida, sino un hábito del corazón entrenado en la intimidad con Dios. La luz interna, aunque a veces tenue, se convierte en guía segura. Y justo cuando la mente humana se siente incapaz, el espíritu descubre que permanecer en esa luz es suficiente para resistir la confusión, el miedo y la prisa. La oración auténtica no depende del mundo, depende del corazón que se atreve a abrirse. Y ese corazón, poco a poco, aprende a vivir siempre iluminado, siempre atento, siempre disponible para escuchar la voz de Dios, incluso cuando todo parece silencio. En el corazón del día, cuando los ruidos del mundo alcanzan su clímax y las preocupaciones se amontonan como sombras densas, la luz que ha comenzado a brillar en el alma revela su fuerza silenciosa. Orar como pocos no es un escape, es un acto de coraje. Es mirar el caos sin ceder al miedo. Es sostenerse en la fidelidad cuando todo alrededor parece vaciarse de sentido. Cada respiración entregada, cada pensamiento guiado hacia Dios, se convierte en hilo de luz que atraviesa la oscuridad de la confusión humana. La luz no ilumina solo los grandes misterios, ilumina los detalles más pequeños de la vida cotidiana. La paciencia frente a una conversación difícil, la calma ante una noticia que agita, la ternura al interactuar con quien no entiende. Todos estos momentos son ventanas donde la oración se vuelve acción viva. El alma aprende que no necesita signos espectaculares. La transformación verdadera se realiza en lo cotidiano, en la constancia silenciosa que nadie ve, pero que Dios registra con infinito amor. A través de la oración constante, se revela un principio profundo. Lo que permanece no depende del control humano. La luz enseña que cuanto más intentamos dominar, más nos alejamos de la verdadera paz. Por eso quienes han aprendido a orar como pocos descubren un misterio escondido. Soltar no es perder, sino abrir espacio para recibir la gracia que sostiene, la que transforma sin ser percibida por ojos humanos. Cada renuncia a la prisa, cada entrega a la paciencia, cada silencio respetado en lugar de la queja, se convierte en alimento espiritual que fortalece para la batalla invisible que todos enfrentamos. El espíritu, cuando se habitúa a esta luz, empieza a reconocer la presencia de Dios en todo. Una sonrisa que calma un corazón herido, un gesto de perdón en el momento justo, la palabra correcta pronunciada sin ruido, todo se convierte en oración. La luz interior no exige grandes rituales, exige coherencia, exige que el corazón esté presente en cada acto, incluso en los más pequeños. Y allí, en esa presencia constante, surge una libertad que sorprende. La libertad de vivir sin ansiedad, la libertad de amar sin esperar reconocimiento, la libertad de ser instrumento sin necesidad de controlarlo todo. Pero la luz también revela las sombras que aún habitan en el alma. Orgullo disfrazado de piedad, temores que se ocultan bajo la apariencia de prudencia, resentimientos que susurran en silencio,
todo sale a la superficie. La oración, como pocos, actúa entonces como purificador. No destruye, no acusa, sino que muestra con ternura aquello que impide recibir plenamente la gracia. Y en esa revelación el alma descubre que cada batalla interna es un camino hacia la libertad. Cada conflicto no resuelto no es castigo, sino lección. Cada emoción mal dirigida no es culpa, sino oportunidad de aprender a sostener el corazón en Dios. En este proceso, la luz que guía la oración también enseña la escucha. No se trata solo de hablar a Dios, sino de aprender a permanecer atentos a su voz. Esa voz no siempre se escucha con los oídos humanos. Muchas veces es una sensación, un impulso, un consuelo inesperado. La luz enseña a reconocer esas señales en medio del ruido, a distinguir lo esencial de lo accesorio y a permitir que el corazón se ajuste a la voluntad divina en lugar de a los caprichos del mundo. Y así, cada día se convierte en un taller espiritual donde la oración verdadera forma al alma como un escultor que lentamente revela la obra oculta en la piedra. Cada acto de amor, cada paciencia sostenida, cada silencio respetado, cada entrega a Dios, son golpes delicados pero firmes que moldean un corazón capaz de resistir la confusión, la tristeza y la prisa. La luz interna se intensifica, no con estruendo, sino con constancia, y prepara al alma para ver la vida desde otra perspectiva, donde lo esencial tiene prioridad y lo superficial se disuelve como niebla ante el sol. En la quietud de la noche, cuando el mundo parece dormido y los ecos del día se apagan, el alma que ha aprendido a orar como pocos comienza a sentir un temblor interior. No es miedo, sino la presencia de la luz que revela lo que aún está oculto. Cada distracción, cada hábito inútil, cada apego que parecía inofensivo se muestra ahora en su verdadera naturaleza. La luz no hiere, simplemente ilumina. Y cuando el alma se enfrenta a su propia fragilidad, aprende la primera lección profunda. La oración transforma primero a quien ora, antes de transformar el mundo. Esta transformación es silenciosa. No se percibe en la prisa ni en el ruido de la vida diaria, sino en la manera en que el corazón responde al caos. Una palabra de paciencia ante una injusticia, un gesto de misericordia donde se esperaba indiferencia, un acto de perdón donde todo clama venganza. En estos detalles, la luz que guía la oración se hace tangible. Cada pequeño acto de fidelidad es un hilo que entreteje al alma con la fuerza invisible de Dios. Pero la luz también trae confrontación. Las pruebas que antes parecían externas ahora se sienten como sombras internas, dudas persistentes, emociones desbordadas, recuerdos que claman atención. La oración auténtica no evita estas pruebas, las atraviesa. Enseña a sostener el corazón incluso cuando todo parece temblar. La perseverancia en la oración es como un faro que no se apaga en la tormenta, que permite ver el camino aun cuando la oscuridad se cierne con fuerza. A medida que la luz penetra más profundamente, revela una segunda verdad. La fe no es estática y la oración no es un simple acto de rutina. Cada día trae nuevos desafíos y la fidelidad se mide en la constancia, en la capacidad de permanecer cuando las emociones fallan, cuando las respuestas no llegan, cuando todo parece silencio. Aprender a confiar sin ver es el arte más difícil de la oración, pero también el más fructífero. El alma empieza a comprender que esta luz no solo guía, sino que purifica. Lo que parecía esencial se redefine, lo que parecía pesado se vuelve ligero, lo que parecía urgente se vuelve secundario. La luz enseña a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, entre lo que alimenta el espíritu y lo que lo agota. Y en esa claridad el alma descubre libertad, libertad de dejar ir sin miedo,
libertad de amar sin esperar, libertad de sostener la verdad sin necesidad de aprobación. Cada prueba es un espejo que refleja no solo la fragilidad, sino también la fortaleza que ha sido cultivada en silencio. La oración constante ha hecho que la luz interior se vuelva firme, no brillante por ostentación, sino sólida por profundidad. Y cuando esta luz se enfrenta al mundo, no se apaga, no se tambalea, ilumina con paciencia, con discernimiento, con amor que no reclama, sino que sostiene. La perseverancia también enseña humildad. La oración revela que no todo depende del esfuerzo humano. Algunas puertas solo se abren con la gracia, algunos milagros solo ocurren en silencio. El alma aprende a colaborar con Dios, no a controlar, a escuchar más de lo que habla, a esperar más de lo que exige. Cada acto de entrega voluntaria fortalece la fibra interna y prepara el corazón para recibir bendiciones invisibles que transforman sin ser vistas. Finalmente, la luz revela la interconexión de todas las almas que buscan a Dios. La oración verdadera no es un acto aislado, es parte de un tejido invisible donde cada fidelidad influye en otra, donde cada renuncia sincera sostiene un destino más amplio que la mente humana no puede comprender. El poder de la oración constante no reside en la cantidad de palabras, sino en la profundidad de la fe y la claridad de la luz que se deja brillar desde el interior. En la calma que sigue a la tormenta, cuando el corazón ha aprendido a permanecer y la luz ya no es apenas un reflejo, sino un fuego interior que nunca se apaga, el alma comienza a comprender la plenitud de la oración. No se trata de palabras perfectas ni de devociones espectaculares, sino de una presencia constante, silenciosa y transformadora. Cada instante de fidelidad ha acumulado un tesoro invisible y ahora se revela en la serenidad que no depende de circunstancias externas. La luz interior muestra que la verdadera oración ha sido siempre un acto de amor y confianza, no una herramienta para obtener lo que deseamos, sino un puente que nos une con el Creador, un canal que permite que su paz fluya incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La oración que se ha cultivado en lo secreto ya no necesita reconocimiento, porque su fruto es interno, profundo, eterno. El alma descubre que la constancia en la oración no solo transforma el corazón, sino la manera de percibir el mundo. Lo urgente se vuelve relativo, lo superficial pierde poder y lo esencial brilla con claridad. Cada desafío que antes provocaba ansiedad ahora es enfrentado con calma. Cada dificultad se convierte en oportunidad para permanecer firme en la fe. La luz que guía no solo ilumina, sino que fortalece, sosteniendo el espíritu en equilibrio y revelando lo que verdaderamente importa. En este silencio sagrado se revela también la dimensión comunitaria de la oración. La luz que habita en un corazón fiel no permanece aislada. Se extiende, toca otras vidas, suaviza dolores, alienta a quienes dudan, fortalece a los débiles. La oración auténtica construye puentes invisibles, conecta destinos y sostiene realidades que solo Dios ve. Comprender esto hace que el alma camine con humildad y gratitud, consciente de que cada acto de fidelidad tiene un alcance mucho mayor que el que percibe la mente humana. El fruto último de la oración perseverante es la paz que no depende de la calma exterior. Es la certeza de que, aunque los caminos sean inciertos y las noches largas, la luz divina nunca se retira. La entrega total de cada pensamiento, cada deseo y cada miedo genera un corazón que ya no teme, que confía sin reservas y que descansa en la providencia de Dios. La verdadera libertad se alcanza cuando dejamos de controlar
y comenzamos a vivir confiados en la fidelidad divina. En esta etapa, el alma entiende que toda renuncia, cada sacrificio silencioso, cada acto de amor oculto ha preparado el terreno para la plenitud espiritual. La luz interior ya no solo guía, sino que refleja la presencia de Dios en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento. Quien ha llegado hasta aquí ya no busca pruebas externas de la gracia, porque la ha sentido y la ha hecho parte de su ser. Y así, la oración deja de ser una práctica para convertirse en vida misma. Cada respiración, cada decisión, cada momento se vive desde la presencia constante de Dios. La luz que antes era tenue ahora resplandece con fuerza, ilumina, protege, guía y conforta. La intimidad con el Creador transforma incluso lo cotidiano en sagrado, y cada gesto se convierte en oración viva, sin necesidad de fórmulas ni rituales externos. Finalmente, el alma se enfrenta al último acto de fe, la entrega total sin reservas, no por obligación, sino por amor, no por miedo, sino por confianza. En esta entrega, el espíritu alcanza la libertad definitiva, el reposo auténtico, la paz que supera todo entendimiento. La luz interior ya no es un reflejo. Es la misma presencia de Dios que habita y guía, que protege y consuela, que transforma y eleva.